Hola, bienvenidos nuevamente aquí a este estudio bíblico todos los martes. Veo que el día, bueno, es que ahorita precisamente somos 16 los conectados. Entre nosotros veo a Alejandro Pichardo, Aurora, ¿cómo estás? Veo un iPhone, veo a Isabel, ¿cómo estás, Isabel? Veo a Ismen, hola, ¿cómo estás, Ismen? A Leticia también, veo a Maggie Gutiérrez, a un Motorola, a Olimpia, bienvenida Olimpia, a Patricia, a Paula Jimena Quintero, a Ruth, ¿cómo está Ruth? A un Samsung también, a Teresa y a un Vivo también. Bueno, a un Vivo que es la marca Vivo de los celulares. Hola Isabel, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Pues me da mucho gusto aquí verlos, aquí en este estudio bíblico. Como todos los martes, pues me presento aquí rápidamente. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo, tengo unos años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí tengo mi trabajo, tengo ya mi familia y pues obviamente también amigos ya después de varios años. Y en mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo y cuando tengo disponibilidad, pues me dedico, pues en parte a este estudio bíblico, lo que son específicamente los martes, y a predicar la palabra uno a uno a través de mensajes de WhatsApp. Y siempre me da gusto aquí compartir la palabra. He aprendido mucho durante este tiempo, desde que inicié. No inicié hace mucho, inicié hace más o menos como 2 años y medio, o sea, no hace mucho tiempo atrás, y el estudio bíblico hace más o menos como un año aproximadamente. Yo soy cristiano, sin ninguna denominación en particular, aunque actualmente asisto a una iglesia bautista aquí cerca de mi casa. Y realmente empecé a tener una conversión real en el año 2020. Antes de eso, pues yo asistí a la iglesia, pues originalmente con mis papás desde que era niño, pero realmente, pues me entraba por un oído y me salía por el otro, más que todo cuando era adolescente y vaya adulto joven. Sin embargo, pues recientemente, hace pocos años, fue cuando empecé a tener una conversión real y literalmente fue a leer la Biblia. Durante la época del COVID, cuando pegó, típico, no tenía mucho que hacer, no podía salir y pues me animé a leer la Biblia. Empezaba a tener como preguntas filosóficas sobre la vida específicamente, más que todo cuando estaba acá en Canadá y conocí a personas de otras religiones, porque aquí hay muchos inmigrantes. Y al leer la Biblia fue cuando me impactó y específicamente el Evangelio. El objetivo de este estudio bíblico es leer propiamente el Evangelio, que como sabemos son los 4 libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son específicamente los libros que describen la vida de Jesús. Como sabemos, no, vaya, no son libros largos, duran como 2 horas cada uno en particular, si lo lees así de principio a fin sin pararte. Son escritos por 4 diferentes autores, cada uno de sus nombres, que es Mateo, discípulo directo de Jesús, o sea, un apóstol; Marcos, que fue discípulo del apóstol, vaya, pues del apóstol Pedro, o sea, un discípulo, una segunda generación, vamos a decirlo así. Luego Lucas, que es el tercer libro donde estamos ahorita, es un poquito el más largo, que igualmente, vaya, pues Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Y luego ya el último, que es Juan, que ese fue discípulo directo de Jesús. Entonces son esos 4 libros que tenemos del Evangelio, cada uno diferente. En general, vaya, no se contradicen el uno con el otro, describen los principales eventos del ministerio de Jesús y últimamente su crucifixión y resurrección, pero obviamente como fueron escritos por diferentes autores, algunos ponen énfasis en ciertos eventos más que en otros. Como sabemos, Mateo, ese libro va más dirigido a los judíos de aquel entonces, de hace 2000 años. Entonces pone más énfasis en que Jesús es el Mesías, era la persona esperada por el pueblo judío de aquel entonces. Y hace mucha referencia al Antiguo Testamento, porque obviamente Mateo, como va dirigido a los judíos, pues obviamente los judíos conocían el Antiguo Testamento. Marcos es el libro más corto, es un poquito más directo. Ese va literalmente a los gentiles, o sea, a las personas que no son judías o que son relativamente nuevas a la fe. Por eso mismo Marcos no hace mucha referencia al Antiguo Testamento, porque pues, no son propiamente judíos o no conocen mucho sobre ese tema en particular. El libro de Lucas también va dirigido a bueno, específicamente Lucas es una carta dirigida a Teófilo, que es un griego. Bueno, pues se determina por su nombre tal cual. Entonces también podemos decir que no es judío, sino es un gentil. Sin embargo, Lucas es más preciso al escribir. Es el evangelio más largo. Posiblemente Lucas tenía mucho énfasis en describir bien
los eventos, los lugares, los tiempos, a veces lo que sentían las personas. Posiblemente Lucas entrevistó pues, a varias personas. Ahí mismo él describe los sentimientos de las personas y él mismo dice, esta es una investigación que yo hice. Entonces podemos asumir que él estuvo investigando ahí de diferentes fuentes y vaya, pues entrevistando gente. Y Juan específicamente ese es el último libro que históricamente se escribió más o menos como por el año 90 después de Cristo, del nacimiento de Jesús. Ese es más teológico, es más divino. Posiblemente Juan lo escribió al mero final, porque como ya estaban los otros libros y ya estaban circulando ahí, vaya, pues en el mundo, vamos a decirlo así, de aquel entonces, pues la intención de Juan era describir un poco más la divinidad de Jesús y no solamente los eventos o los milagros que sucedieron. Para mí, Juan es mi libro favorito, es el más teológico y para mí es casi casi un portal. Ese libro de Juan es muy divino y muy teológico. Entonces, ahorita estamos en el tercer libro de Lucas y vamos a seguir, pero antes de eso vamos a hacer una oración, pues para que Dios nos pueda iluminar. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias Señor nuevamente este martes 31 de marzo, Señor, que estamos aquí reunidos a través de esta videollamada para tener el estudio bíblico, Señor. Gracias por todas estas lecciones que Jesús nos dio, por su ministerio, que sabemos que fue un ministerio corto, Señor. Muchas gracias vaya, pues, por la vida de tu Hijo Jesús, que estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, por ese sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros y por nuestros pecados tomando nuestro lugar, Señor. Muchas gracias por esa gracia y ese regalo que tú nos das. Que gracias por esa fe que tenemos en Él, podemos ser salvos, Señor. Y cuando nosotros partamos de este mundo carnal, podemos estar a tu lado gozando una vida eterna. Te pedimos nuevamente, como todas las semanas, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues aquí voy a compartir pantalla y voy a leer versículo vaya, versículo por versículo desde la última vez en donde nos quedamos. Perfecto. Como comentaba, siempre he pensado, y esto pues obviamente lo practican en muchas iglesias, es muy importante que todos y cada uno de ustedes lean la Biblia de manera directa. Sí, ¿por qué razón? Y esto yo lo he vivido inclusive en iglesias o con pastores o predicadores, que de repente empezamos a escuchar mensajes que suenan bien, pero que de repente contradicen vaya, lo que hizo y lo que dijo Jesús. Sí, entonces esto es bien importante porque yo en diversas ocasiones he escuchado mensajes que obviamente, oye, me suena bastante bien, qué bonito suena esto, estoy muy convencido aquí de la persona que está hablando. Sin embargo, al leer la Biblia digo, oye, ¿sabes qué? Ay, creo que esto está equivocado. Leyendo la Biblia, que es al final del día la fuente directa que tenemos de Jesús, sí, la fuente histórica directa. Nosotros podemos hablar, inventarnos historias y teorías y cuestiones, pero últimamente lo que tenemos es esto, lo que es la palabra de Dios. Bien reconocida estos libros, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, alguna de las cosas que yo he escuchado de repente alguna vez escuché, hace algunos años, oye, Jesús dio su vida, ¿sí? Para que todos los seres humanos seamos salvos. Entonces, a través de ese sacrificio, todos y cada uno de nosotros vamos a ir al cielo, incluyendo las peores personas del mundo, incluyendo a Hitler. Todos somos salvos. Y yo decía, ay, pues qué bonito, ¿no? El hecho de que todos vayamos a ir al cielo y así Hitler y Marilyn Manson y todos los peores del mundo vamos a estar en el cielo porque Jesús ya dio su vida por nosotros. Obviamente sonaba muy bonito y decía, no, pues sí, 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 tienes razón. Es un regalo que Dios nos dio a todos nosotros. Pero luego leer la Biblia, yo de manera directa decía, oye, ¿sabes qué? Jesús habla de un infierno, habla de una separación. Dice claramente en diferentes ocasiones, como el libro de Mateo, muchos van a tocar la puerta, Señor Jesús, vaya, Señor, Señor, yo estaba contigo, yo te seguía y decía, apártate de mí, o sea, decía Jesús, sí, tú nunca hiciste la voluntad de mi Padre, apártate de mí. Y Jesús decía, y va a haber un lugar para esas personas, un lugar de oscuridad completa con crujir y vaya rechinar de dientes. Yo decía, y eso lo dice en muchas ocasiones. También habla de un fuego eterno, también de ese lugar, personas que van a estar apartadas. Habla, por ejemplo,
vaya, pues de la historia del rico y de Lázaro, cómo ambos murieron, pero ambos estaban en diferentes lugares y cómo ese rico, avaro, sí, pues estaba sufriendo y Lázaro estaba en el seno de Abraham, así vaya, pues lo describe propiamente Jesús. Entonces yo decía, oye, pues aquí sí hay una separación y Jesús lo dice en muchas diferentes ocasiones, no dice, no se preocupen, todos vamos a ir al cielo. Entonces, por eso comento que es muy importante leer la Biblia de manera directa. Yo sé que hay algunas cosas que se prestan a interpretaciones, sí, pero hay unas cosas que sí vienen claramente establecidas. Otra de las cuestiones que también se predica de repente en algunas iglesias es lo que se le conoce como el Evangelio de la Prosperidad, que dice, si tú sigues a Dios, Dios te va a bendecir y te va a prosperar y te va a dar en abundancia hasta que sobra. En otras palabras, vas a ser rico, no vas a tener ningún problema. Si tú quieres una casa más grande, Él te la va a dar. Y si tú quieres un carro nuevo, Él te la va a dar. Si tú quieres sanación, el día siguiente Él te va a sanar. Nada más tú ten fe en Dios y todo lo que tu corazón quiera, Él te lo va a dar. Entonces, transforman a Dios como si fuera un sirviente cósmico, como si fuera el genio de la lámpara Aladino. Dios va a salir y me vas a cumplir los tres deseos que yo quiera. Quiero un yate, quiero un carro nuevo y quiero una mansión. Y ya, pum, y Dios te lo va a dar porque pues eso es la función de Él, ¿no? Cumplir todos nuestros deseos. Entonces, ese evangelio de la prosperidad. Y cuando estás leyendo a Jesús, ves una persona humilde, una persona de una familia pobre, humilde, económicamente hablando. Jesús nunca dice, sígueme y nos vamos a hacer ricos juntos. Al contrario, le decía a los ricos, deja todas tus pertenencias, dáselo a los pobres y sígueme, carga tu cruz. Entonces, un, un mensaje totalmente a ese evangelio de la prosperidad y más que toda esa prosperidad económica. Sí, obviamente Dios ha prosperado a las personas, las prospera hoy en día, las ha prosperado en la Biblia, también en el Antiguo Testamento, como prosperó Job y muchas otras personas más, al rey David también lo prosperó, ¿sí? Pero no es realmente el objetivo de Dios darnos todas las riquezas del mundo o vaya, curarnos de todas las enfermedades físicas, sino el objetivo de Dios es acercarnos a Él para nosotros arrepentirnos y realmente ser salvos. Realmente lo que Dios quiere es estar con nosotros en esa vida eterna, no tanto que seamos multimillonarios. Entonces, hay de repente mensajes en ciertos pastores o iglesias que suenan muy bien. Oye, pues suena muy bien que Dios nos prospere, ¿no? Pues todo el mundo quiere eso. Pero últimamente, pues en la Biblia no dice eso, y dice al contrario, los que siguen a Jesús van a tener una vida difícil. Sí, es difícil seguir a Jesús, es difícil dejar todo lo carnal, sí, es difícil dejar todo ese pecado que, vaya, pues que teníamos en el pasado. Tenemos tentaciones día con día, inclusive los mismos apóstoles, discípulos directos de Jesús, ¿qué les pasó a todos ellos? Sí, a todos excepto Juan, o sea, los dos apóstoles, a todos excepto Juan, los mataron, los asesinaron. Vaya, o sea, no es como que tuvieran una vida muy, muy feliz o un final muy feliz. Al contrario, batallaron. Pero Jesús lo que nos promete es una vida eterna a su lado. Esta vida obviamente va a durar unos años más, unas décadas más, pero lo que sí nos promete es una vida eterna al lado de Dios. Eso es lo más importante. Bueno, ya para iniciar un poquito la lectura aquí nuevamente. Vamos a iniciar aquí con Lucas, el capítulo 12 versículo 13 desde la última vez en donde nos quedamos. Y vamos a hablar propiamente un poquito, vamos a decirlo así como de las finanzas del rico, que Jesús tocó ese tema. Obviamente es un tema importante, de relevancia. Hoy en día, y era importante en aquel entonces, hace 2000 años, pero vamos a ver exactamente qué dice Jesús de su propia boca. Parábola del rico insensato, insensato, o sea, que no, vaya, que no tiene sensatez, que no es sabio. Versículo 13. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Sí, obviamente, pues ya sabes, las herencias se mueren los papás y todos los hermanos están ahí peleándose por las herencias. Versículo 14. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Versículo 15 y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Sí, la vida no se mide por cuánto tiene. Y esto hasta muchas personas lo dicen sin ni siquiera seguir a Jesús. La vida no se mide realmente por cuánto tiene.
Obviamente, en nuestra cultura es cuánto tienes en tu cuenta bancaria, qué carro manejas, cuál es tu casa, cómo te vistes, cómo te ves, pero la vida realmente no se mide por eso. Y luego Jesús contó una historia. Jesús predicaba mucho, como sabemos, en parábolas, pues, en historias como para ver ejemplos. Sí, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Tenían graneros donde almacenaban todos los granos. Sí, pero dijo, voy a tirar esos, o sea, quitarlos y voy bueno, pues a construir unos más grandes. Así que tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. O sea, todos los bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, así como si tuvieras una cuenta bancaria muy grande, no te preocupes, tú vas a estar bien. Relájate, come y bebe y diviértete, ¿sí? Tienes suficiente dinero, tus necesidades económicas están cubiertas, relájate, come, bebe, disfruta de la vida carnal, ¿sí? De lo que te ofrece el mundo, ¿sí? No te apures más. Versículo 20, Jesús dice. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Versículo 21. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente nosotros como seres humanos, híjole, pues quiero más dinero, quiero ganar más, que me paguen más y andamos en esa búsqueda, sí, en esa búsqueda monetaria, sí, económica. Mm, Sí, todo el tiempo pensando eso, o sea, más que todo, sí, cuando no tenemos una relación con Dios. ¿Y qué dice Dios, Sergio? Sí, esta misma noche te mueres. Ay, jole. Entonces, todos esos planes que tenías y esas cuentas bancarias y esas casas o lo que sea, se van. Esta noche tu cuenta bancaria se va a cero, tu casa se queda aquí, tu carro se queda aquí, como dicen ahí, la casa que tú tienes, alguien más va a vivir en esa casa, el carro que tú tienes, alguien más va a estar manejando ese carro y tu cuenta bancaria se va a ir a cero, ¿sí? ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has estado trabajando y planeando por muchos años? Sí. Y Jesús dice, el que almacena cosas terrenales en este mundo, sí, pero no es rico con Dios, es un necio, sí. Entonces tienes que tener una relación con Dios. Si está tu mente ocupada todo el tiempo, todos los días en almacenar cosas y no tienes una relación con Dios, eres un insensato, eres un necio. Ojo aquí. Tampoco no hay que hacer una comparación exacta de que si tú eres rico o si tienes dinero en tu cuenta bancaria significa que eres malo. O sea, exactamente igual. No, hay que leer precisamente lo que está diciendo. El que almacena riquezas terrenales, ok. Hay muchas personas que almacenan riquezas terrenales, tienen una cuenta bancaria o tienen ahorros, ok, pero no es rico en su relación con Dios, no tiene esa relación con Dios, es un necio. En otras palabras, sí, puedes tener cierta riqueza, ¿ok? Dios te ha bendecido, gracias a Dios por esas riquezas que Él te ha dado, sí, pero es importante tener esa relación con Dios, porque si no la tienes, no vas a tener esa vida eterna a su lado. Y eso es muy importante que nos quedemos, vaya, pues que nos quedemos conscientes. Tampoco es una relación de que, ay, Carlos Slim significa que es malo. No tanto así. Sí, si Carlos Slim no tiene una relación con Dios propiamente, entonces sí es un necio, vamos a decirlo así. Y al igual pasa lo contrario. Hay personas que dicen, es que ser pobre es bueno, espiritualmente hablando. Ser rico es igual a malo, ser pobre es igual a bueno, pero no es una relación así tal cual equitativa. Ser pobre, no, o sea, económicamente pobre no significa que vas a ser automáticamente bueno y que automáticamente vas a tener una relación con Dios. Hay muchas personas pobres que como quiera están pensando mucho en el dinero, que no tienen una relación con Dios, que no quieren saber nada de Jesús. Esas personas también son necias. Sí, entonces también hay que tener cuidado con eso. Como sabemos, también hay muchas personas pobres que de repente empiezan a robar dinero o se empiezan a dedicar al narcotráfico, cuestiones por el estilo. Entonces, claramente ahí vemos que no son personas que tienen una relación con Dios. Entonces, eso es muy importante. No preocuparnos tanto por tener
riquezas terrenales en este mundo. Esas riquezas se van a ir en un par de años más, en un par de décadas más, a lo mucho, se van a quedar aquí, se van a ir a cero. Entonces, si yo fuera ustedes, me dedico un poquito más a esa riqueza espiritual y eterna. Vamos a continuar leyendo y en base a lo mismo. Enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Versículo 22. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, o sea, Jesús dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. A los pájaros, a los cuervos, no andan ahí plantando, cosechando, ahorrando en su cuenta bancaria, no están guardando comida. Sí, Dios los alimenta. Sí, y ustedes son para Él mucho más valiosos vaya, pues que cualquier pájaro. Sí, ¿acaso con todas sus preocupaciones que ustedes tienen, pueden añadir un solo momento en su vida, un solo día más de su vida? Y sí, por mucho preocuparse, no se logra algo tan pequeño como eso. ¿De qué sí uno preocuparse por cosas más grandes? Mismo Jesús está diciendo, no te preocupes tanto por la vida diaria. Porque luego si te estás preocupando por la vida diaria todo el tiempo, todas horas, todos los días, cuando te vas a dormir, estás en la cama pensando en eso, va a empezar a ocupar el primer lugar en tu corazón y no Dios. Sí, que si el trabajo, que si los gastos, que si la casa, va a empezar a ocupar el primer lugar en tu vida. Literalmente vas a estar pensando más en eso que en Dios y en la palabra, ¿sí? Y tu corazón va a estar en eso, en lugar de estar con Dios. Y el mismo Jesús dice, no te preocupes tanto por la vida diaria, que lo que vas a comer, que lo que vas a vaya, pues a vestirte. Ve a los pájaros, cómo Dios los alimenta todos los días, sí, sin que ellos se preocupen, sin que estén trabajando duro o estén guardando comida, dinero, lo que sea. ¿No son ustedes más importantes que cualquier tipo de pájaro? Sí, sí, por eso no se preocupen tanto por la vida diaria. Es lógico, normal y se entiende. Nosotros como seres humanos hoy, pues tenemos gastos que cubrir y ciertas cosas y de repente salen imprevistos. Y es natural y normal preocuparse. Si no digo que no te vayas a preocupar nunca más y que nadie te va a afectar. Y es bueno, obviamente, trabajar, es bueno ahorrar dinero, es bueno ser disciplinado, o sea, no gastar más de lo que ganas. Sí, 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 tener cierta disciplina y todo, pero que no ocupe el primer lugar en tu corazón, sí. Y que estés intranquilo todo el tiempo y pensando en eso todo el tiempo, sí. Pon a Dios en primer lugar a tu corazón. Luego, sigue Jesús con otra comparación muy parecida, versículo 27. Miren cómo crecen los lirios, que son vaya, pues un tipo de flor. Los lirios. Igualmente, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Jesús nuevamente dice otra comparación parecida a lo de los cuervos o los pájaros. Ve a los lirios, que son las flores, igualmente, están hermosamente vestidas. Sí, y así, entonces, Dios las viste de manera muy hermosa, sí. Si no eres tú más importante que cualquier lirio, que cualquier rosa, que cualquier tipo de flor, sí. Ten fe en Dios. Versículo 29. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, sí. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, obviamente. Yo me meto a ver las noticias y yo que trabajo en un banco, porque trabajo en un banco, obviamente pues ni se diga, me tengo que meter a las noticias todos los días para saber vaya, pues, cuáles son las noticias del día y así. Y todas las personas preocupadas que si Irán y el precio del petróleo y que si Estados Unidos y el tipo de cambio y así. Esas son cosas, pensamientos que los incrédulos que no conocen a Dios, pues están preocupados en el mundo. Y sí, como comento, es bueno ser disciplinado, pero que no ocupe el primer lugar en tu vida. Sí, luego Jesús continúa diciendo, voy a terminar el versículo, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, en primer lugar, y Él les dará todo lo que necesiten. Sí.
Ese es el mensaje muy claro, sí. Busca primero el reino de Dios, sí, por encima, ponlo en primer lugar en tu vida, sí. Y Dios, que obviamente sabe Dios que tienes que comer, que tienes que cubrir gastos, que tienes que vestirte, que ocupas un techo, sí, que ocupas pagar escuelas, que ocupas pagar un carro, que tienes esas necesidades. De alguna manera Dios las va a proveer, pero ponlo en primer lugar y no te estés preocupando tanto por esas cosas. Algo muy contrario a lo que nos dice el mundo. ¿Qué nos dice el mundo? Trabaja más duro, estudia más, échale más ganas, busca otro trabajo que te pague más, trabaja más horas, estrésate más, abre un negocio, vende más cosas, ¿sí me explico? Eso es lo que te dice el mundo. Sergio, tú estás solo y a fuerza bruta genera más dinero. Y pues bien sabemos, creo que pues nosotros aquí hemos vivido suficientes años. A veces puede ir bien y a veces nos puede ir mal. Y a veces pensamos que, ay, mira, si trabajo más duro o abro un negocio o le echo más ganas, me va a ir mejor. Y muchas veces no pasa así porque al final del día Dios está sobre el control del 100% de las cosas. Nosotros podemos ir, estudiar, echarle todas nuestras ganas, pero aún así las cosas puede ser que no se den. Por eso es sí, trabaja, sí, sé disciplinado, pero pon a Dios en primer lugar en tu vida, sí. Y Dios que sabe que tienes esas necesidades, sí, Él lo sabe perfectamente. De alguna manera los va a suplir, a lo mejor no de la manera en la que nosotros esperamos, pero de cierta manera. Nuevamente Jesús continúa, versículo 32. Así que no se preocupen, sí, pequeño rebaño, sí, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino, sí, versículo 33. Sí, vendan sus posesiones y den a lo que a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, sí, tesoros eternos en el cielo. Ujú. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro, donde ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. ¿Sí? Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Hola. Entonces, ¿qué dice aquí Jesús? Y dice algo bien fuerte. Sí, dice, busca el reino de Dios y ponlo encima de todos los demás. Vende tus posesiones y hácelo a los pobres, a los que pasan por necesidad. Si ustedes tienen la capacidad, sí, de regalar, donar dinero a los pobres, háganlo. Yo sé que en ocasiones estamos en una situación muy apretada, cuestiones por el estilo, pero si de repente pueden decir, oye, 100 pesos se lo voy a dar a una persona pobre, o vaya, lo voy a ayudar o algo, o tengo algo de comida, le voy a dar comida, o tengo algo de ropa que a lo mejor ya no uso o algo, le voy a dar ropa, háganlo. Y Jesús lo manda a hacer. Ayuden a los pobres, a los que pasan por necesidad. Y luego él dice, sí, eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Obviamente, si tú das 100 pesos, pues tú dices, bueno, pues ya no tengo esos 100 pesos. Pero es un regalo espiritual. Eso de alguna manera, cuando tú mueras o partes de este mundo, vas a tener regalos en el cielo, vas a tener una vida eterna, ¿sí? Y él dice, las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. Ok, ahí va, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el cielo ese tesoro va a estar seguro, ¿sí? Y ningún ladrón va a poder robarlo en el cielo, ni ninguna polilla destruirlo. ¿Qué pasa? Nosotros estamos obviamente muy preocupados por almacenar tesoros terrenales. Oye, quiero un carro nuevo. ¿Qué pasa el carro? Lo compras. ¿Y qué pasa después de 3, 4, 5 años? Oye, pues ya se empieza a descomponer, que tiene un rayoncito, que la llanta, que aquí, que acá, que tiene suelto esto se empieza a deteriorar, la casa nueva se empieza a deteriorar, oye, que tiene una grieta, que vaya, que está cayendo agua, que hay que cambiar el drenaje, se empieza a deteriorar, lo terrenal se empieza a deteriorar, hasta el mismo dinero empieza a perder valor en el futuro con la inflación, ¿sí? Entonces, todos esos tesoros terrenales no son para siempre, tienen caducidad, se van a reducir a cero en algún punto, todas esas casas se van a demoler en un futuro, todos esos carros van a ser chatarra en un futuro, ¿sí? Almacena tesoros eternos en el cielo. Sí, en el cielo donde van a estar para siempre. Y obviamente en el cielo no se van a deteriorar ni va a venir ningún ladrón a robarlo. Y finalmente Jesús acaba con este versículo que creo yo que pues llega directo al corazón. Y más que todo yo que
Solía ser una persona vara, todavía de repente batallo con eso. Creo yo que por eso trabajo en un banco, porque de alguna manera siempre tuve fijación en el dinero desde que era chavo. Sin embargo, bueno, Jesús dice vaya, lo siguiente, donde esté su tesoro, sí, donde esté su tesoro, ahí estarán los deseos de tu corazón. Tienes que reflexionar en ti mismo. ¿Dónde están los deseos de tu corazón? ¿Dónde están? ¿En un carro? ¿En una casa? ¿En una cuenta bancaria? De repente las mujeres a lo mejor en alguna bolsa o en alguna cosa que tengas, a lo mejor un iPhone caro. Sí. ¿Dónde están los deseos de tu corazón? Y lo sabemos, todas esas cuestiones materiales. ¿Dónde está tu corazón puesto? Sí. Dice, ¿cuál es tu tesoro? Sí. Si tú estás pensando constantemente que el carro, la casa, el iPhone, la bolsa, lo que sea, la cuenta bancaria también, ahí está tu corazón y no esté con Dios. Sí. Entonces, tienes que ver dónde está tu corazón. ¿Sí? En algún tesoro terrenal, en alguna cosa terrenal, que como ya lo hemos visto, se va a ir a cero, ¿sí? O está con Dios. Es algo que es un punto de reflexión. Obviamente nosotros en ocasiones, o yo malamente, yo lo veía así, el hecho de ser avaro o estar pensando en dinero constantemente, antes yo no lo veía malo. Decía, no, pues yo simplemente estoy pensando, estoy intentando ahorrar más, tener más dinero si se puede mes tras mes. No estoy haciéndole daño a nadie. O sea, nadie se está esperando, nadie se está enojando conmigo, no estoy agrediendo a nadie. Yo no lo veía malo. Pero luego después de leer este tipo de versículos, de leer la Biblia y como estos versículos, yo decía, pues, ¿qué tipo de corazón tengo? Sí, estoy encadenado a mi cuenta bancaria, estoy encadenado a mis posesiones materiales. Literalmente me poseen ellas a mí en lugar de yo poseerlas a ellas. Yo soy yo soy el esclavo de mi cuenta bancaria, estoy encadenado a eso. Sí, es mi tesoro y ese tesoro me tiene encadenado, sí, sí, como si fuera yo su esclavo. Yo decía, "Ay, híjole, sí. Si yo pensaba que no tenía nada de malo, pues simplemente tener esa fijación en el dinero, sí. Y luego ya empezaba a ver mi corazón, no, tengo el corazón volteado, sí. No lo tengo correcto conforme a lo que dice Jesús, propiamente. Al igualmente, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está su corazón? Sí. Preparados para la venida del Señor. Sí. Aquí vamos a continuar leyendo lo que dijo Jesús. Como sabemos, bueno, pues ya lo hemos visto aquí en muchos estudios bíblicos. Las letras que están en rojo y generalmente la gran mayoría de las Biblias y de las versiones son las palabras específicas que dijo Jesús, por eso están marcadas en rojo. Versículo 35. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. La verdad, les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras estén a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, o sea, obviamente, pues en horas así extrañas, o sea, cuando menos te lo esperas, a la mitad de la noche o hasta en la madrugada, donde todo el mundo está dormido, sí, o descuidado. Pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Ujú. Entonces, aquí Jesús está diciendo, vamos a decirlo así como algo raro. Dicen, oye, estamos vestidos, preparados, listos para servir, con las lámparas encendidas, como si estuviéramos atentos, alertas, esperando el regreso de su amo de la fiesta de bodas, ¿sí? Para cuando llegue a abrirle la puerta, si estén listos para que sean recompensados, y él les indicará dónde sentarse. Básicamente le está diciendo de la venida del Señor, de la venida del Señor. Siempre hay que estar alerta, atentos, sí, precavidos. ¿Por qué razón? Hay muchas personas que dicen, yo sé que muchas de las personas con estos textos hablan de la segunda venida de Jesús, que eso obviamente se habla en el Apocalipsis. Obviamente hemos estado esperando a Jesús ya más de 2000 años. Posiblemente ustedes han de estar pensando pues, en su cabeza, pues estadísticamente hablando, pues que me quedan 40, 30 años de vida si Dios quiere, si no es que menos.
Entonces puede ser que no llegue Jesús a esa segunda venida, pues no me toque vivirla. Y puede ser que estén correctos, estadísticamente hablando, matemáticamente hablando. Pero lo que sí va a pasar, y eso con 100% de certeza, es que algún día vamos a morir. Y no sabemos cuándo. Sí, podemos vivir de viejos a los 80, 90 años, así como todo mundo se imagina, pero al igual nos podemos morir jóvenes, nos podemos morir en los próximos 10 años, en los próximos 5 años o en el siguiente año, no sabemos. De repente alguna enfermedad, de repente algún accidente, si de tráfico, no sabemos. Por eso hay que estar alerta, atentos, alerta todo el tiempo. Si para cuando llegue el día en que el Señor se nos aparezca, estar listos, sí. Y no decir, luego me preocupo de ese tema de Dios, ya cuando sea viejo, sí. Ahorita que tengo 40 años, ¿de qué me preocupo? Todavía me quedan otra mitad de mi vida, según tú, si me explico. Pero por eso siempre hay que estar alerta, atento. Uno no sabe cuándo puede llegar el Señor, puede llegar a la mitad de la noche durante la madrugada. En otras palabras, puede llegar de repente en unos meses, sí, en unos meses, y vaya uno dice, ay, ¿qué onda? Pero sí, el Señor puede llegar en unos meses, la mitad de la madrugada, cuando menos te lo esperas. Por eso hay que estar preparados para eso. Ujú. Entonces dice el Señor, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, sí, ya sea que llegue cuando tengas 40, 60, 80 o menos, sí, recompensará a los serbios que están preparados. Por eso hay que estar atentos. Alguna vez me ha pasado con amigos que me dicen, bueno, no me dicen a mí, pero de repente así de manera indirecta me dicen, es que Sergio, pues yo no tengo tiempo para esto de Dios o cosas así, estoy muy ocupado con el trabajo y con la casa, eso después. Sí, yo no tengo tiempo. Y obviamente, pues bueno, pues tenemos ahí alrededor de 40 años y sí están ocupados con su trabajo, cuestiones por el estilo, pero ese es el detalle, sí. Asumimos que tenemos tiempo, que tenemos todavía muchísimos años por delante y uno no sabe. Por eso hay que estar atentos, preparados en cualquier momento. Jesús sigue hablando aquí, versículo 39. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Obviamente, si sabes, va a llegar el ladrón a las 8 de la noche, ya estoy bien preparado y con un montón de candados y todo, porque pues sí, porque estoy preparado. Pero ustedes deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Sí me explico? O sea, hay que estar preparados todo el tiempo. Uno no sabe realmente cuándo va a llegar, bueno, cuándo va a llegar el Hijo del Hombre, que propiamente es Jesús, pero últimamente también para nosotros, pues, ¿cuándo nos vamos a morir? Uno no sabe, sí. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Obviamente Pedro, pues como que sabía, oye, pues qué onda aquí, ¿es para nosotros los que te estamos siguiendo o para todas las personas en general? Sí, nada más voy aquí. Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos, ¿sí? Entonces, un siervo que es como una especie de sirviente, sí, fiel, sensato, buen trabajador, es a quien el amo, sí, como si fuera Dios, le puede dar la responsabilidad de dirigir a los demás siervos, a los demás sirvientes y alimentarlos, sí. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa, sí. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Sí, pero ¿qué tal si el siervo piensa, "Ah, mi amo no regresará por un tiempo, el típico, aquí el jefe del trabajo no va a regresar hasta dentro de varios días, entonces relax, sí. Y comienza a golpear a los otros siervos y a parrandear, fiesta, al cabo que no está el jefe o el amo y a emborracharse. Eso muy típico, ¿no? Que se va el jefe y ya la hora se detuvo y nadie está trabajando y llega tarde y vete temprano, cuestiones así, ya se los imaginan. El amo regresará inesperadamente. Ay, mira, llegó el día siguiente y te agarró en curva, como dicen, y sin previo aviso, y cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. ¿Sí me explico? Va a llegar de sorpresa. Órale, ¿qué onda? Ya llegué y te agarré ahí tirado y sin hacer nada y no avanzaste nada en el trabajo. Ujú. Ahorita vamos a ver la comparación. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, sí, lo que imagínate el jefe del trabajo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Sí, ese siervo que sabe lo que el amo quiere, pero no se preocupa ni cumple nada, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Alguien a que se le ha dado mucho
mucho se le pedirá a cambio y a alguien que se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Ok. Jesús está diciendo aquí cosas nuevamente así, bueno, hablando en parábolas, pero vamos a digerirlo un poquito. Ujú. Entonces, estamos viendo aquí que hay un siervo y hay un amo, ¿sí? Entonces, bueno, pues el siervo le deja la responsabilidad al amo, pues de cuidar aquí las posiciones y los demás siervos. El amo se va. ¿Y qué sucede? Pues a este siervo que no le interesa, no trabaja, empieza a parandear y de repente el amo llega de imprevisto. Órale, pues ya te agarré que no trabajaste, que no hiciste nada, ¿sí? Y lo va a castigar severamente. Eso igual pasa a nosotros, a los seguidores de Jesús, ¿sí me explico? Nosotros sabemos exactamente lo que Dios quiere a nosotros, su voluntad en nuestra vida. Sí, sabemos exactamente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Sabemos lo que quiere nuestro amo, es como si fuera nuestro jefe del trabajo. Sabemos perfectamente y nosotros somos los siervos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser sensatos, vamos a ser fieles. Ujú. Y le vamos a servir, siervos de sirviente, le vamos a servir o vamos a andar parrandeando, haciendo lo que nosotros queramos con nuestras vidas, pecando sin ningún tipo de arrepentimiento, viviendo una vida carnal como si no existiera ningún tipo de Dios o ningún tipo de amo. Va a llegar Dios, sí, básicamente, vaya, pues en este caso el día en que nosotros muramos, se va a decir, Sergio, sí, tú sabías exactamente mi voluntad, tú leíste la Biblia, tú ibas a la iglesia, sabías lo que era mi voluntad en tu vida, sabías el sacrificio que hizo mi Hijo Jesús por ti, y aún así no te interesó, vas a ser severamente castigado, ¿sí? Si hubieras sido fiel, ¿sí? Fiel, hubiera habido lo que es una recompensa. Y él también dice a David, sí, si el amo regrese y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, como dice en el versículo 43, habrá una recompensa, pero puede ser el resultado opuesto. Y luego, aquí, vaya, Jesús habla específicamente un poquito, estos versículos son importantes y los voy a dirigir un poquito, dice aquí, los voy a leer nuevamente, versículo 47 y 48. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, un cristiano que sabe lo que Dios quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, no hace la voluntad de Dios, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe, una persona que no sabe lo que es la voluntad de Dios, que no sabe el sacrificio que Jesús hizo por ellos y hace algo malo, será castigado levemente. ¿Sí? Y eso lo hice Jesús directamente, no es algo que me estoy sacando de la manga. ¿Sí? Alguien que se le ha dado mucho, o sea, mucho conocimiento, mucho se le va a pedir a cambio. Eso suena justo. Pero alguien que y alguien que se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Entonces aquí Jesús está hablando de las personas que conocen sobre la palabra, como nosotros, que estamos conociendo sobre la palabra, y personas que no conocen sobre la palabra. Entonces, ¿qué dice él? Si tú ibas a la iglesia, si tú leíste la Biblia, si tú sabías cuál era la voluntad de Dios en tu vida, si tú sabías quién era Jesús, el sacrificio que hizo por ti, y así, sí, y no cumpliste con la voluntad de Dios, serás severamente castigado porque tenías conocimiento de esto, conocimiento, sí, sí, se te dio mucho conocimiento, se te confió mucho conocimiento, serás severamente castigado. Pero a alguien, imaginémonos, a lo mejor un niño que vive en la India, que no sabe lo que es la palabra de Dios, que no conoce a Jesús, o a lo mejor ha escuchado el nombre por ahí, pero no tiene idea de lo que hizo, ni de quién es, ni de las cosas que él hizo, o una persona en China, o una persona en Japón, o a lo mejor o vamos a decirlo así, una persona de hace mucho tiempo, un azteca, un maya, alguien así, alguna persona indígena de hace cientos o miles de años atrás, que nunca escuchó la palabra, que no sabe quién es Jesús o que a lo mejor dice, pues sí, sé algo ahí de los cristianos, como nosotros sabemos del Buda, pero no tengo idea de lo que es, ¿sí? Y hace algo malo, peca, ¿sí? Obviamente, pues esta persona dice, no, pues sí, hice algo malo, pero realmente no conozco la palabra de Dios, no sé quién es Jesús, ni sé el sacrificio que hizo por mí, será castigado más levemente que la persona que sí sabía. Aquí Jesús está tocando un poquito el tema, ese tema en particular, que dicen, hay personas que saben y otras personas que realmente no saben, que viven en otros países o vivieron vaya, pues, en épocas lejanas, cuestiones por el estilo, que no saben o saben muy, muy poquito, a lo mejor así. O sea, saben a lo mejor la religión del cristianismo, pero obviamente no saben los detalles. Entonces, el que sí sabía y pecó deliberadamente sabiendo todo, va a ser castigado severamente. Y el que pecó, sí, pero no sabía la palabra de Dios, no sabía lo que es, va a ser castigado más levemente. Entonces,
Ac- Aquí Jesús está abarcando este tema un poquito a las personas que no conocen sobre la palabra de Dios, que es una pregunta muy común, que dices, oye, Sergio, ¿y todas esas personas de la India, o esos mayas, o esos aztecas, o esos cavernícolas, o esas personas en Japón, o ve tú a saber, o el niño de no sé dónde, cuestiones por el estilo, el esquimal allá en el Polo Norte, lo que sea? ¿Qué onda con ellos? Pues obviamente, pues no conocen a Jesús, luego se mueren y qué, pues ya porque no creyeron en Jesús automáticamente se van al infierno, ni modos, pues ni modos a todos los mayas y a todos los aztecas y a todos. No tanto así, últimamente Dios es justo y Dios nos va a juzgar por lo que sabemos, no por lo que no sabemos. Sí. Un niño de la India de 10 años que no conoce a Jesús no va a ser juzgado por la palabra de Dios o por el sacrificio de Jesús porque no lo conoce. Y Dios es justo. Lo que sabemos en su forma de ser es que Él es justo. Entonces, Él va a juzgar a cada una de las personas por lo que sabe, no por lo que no sabe, porque últimamente Dios es justo. Dios es misericordioso, pero también es justo. Entonces, esto es un poquito esa respuesta a todas esas personas que desconocen de la palabra de Dios propiamente. Por eso quería tomarme un tiempo aquí. Y bueno, vamos a pausar aquí el estudio bíblico. Nos vamos a quedar aquí para la próxima semana, el próximo martes, aquí nuevamente en el capítulo 12, pero ya el versículo 49, donde ya cambia un poquito lo que es el tema. Y aquí en estos últimos 10 15 minutos, como siempre, voy a hablar sobre un tema abierto en particular, porque me gusta un poquito hablar como unos 10 minutos sobre algún tema diferente. Y luego ya voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan opinar o que puedan hablar de algún otro tema que ustedes tengan o alguna duda que tengan. Entonces, antes de continuar sobre este tema que voy a hablar aquí de manera abierta, solamente les recuerdo que este estudio bíblico está siendo grabado, se va a subir a través de YouTube y Facebook. Esto para cuando ustedes vayan a opinar, pues contemplen esto, o sea que esto se va a subir propiamente. Y al igual para comentarles, aquí hay, bueno, ahorita somos 27 personas, hay cristianos de diferentes denominaciones, también hay católicos, entonces para que también lo consideren. Pero últimamente lo más importante de todo esto, independientemente de las diferentes denominaciones, es que todos somos unidos en el sacrificio que Jesús hizo por la cruz y en esa fe y en esa gracia que nos da Dios. Si últimamente ya sabemos que pueden haber ahí algunas diferencias o ligeras diferencias, pero últimamente la salvación viene de la fe, del sacrificio que hizo Jesús. Entonces, vamos a hablar sobre un tema en particular. Este tema que escogí para este estudio bíblico sí es un poquito más tricky, es un poquito más teológico, no es tan directo. Algunas personas a lo mejor se van a quedar así como que: "Ay, escogí un tema un poquito raro en esta ocasión". Voy a hablar a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado el término, se llama el calvinismo. John Calvin inventó hace muchas décadas atrás este término específicamente. Eh, Hay básicamente como dos corrientes del cristianismo donde dicen, oye, ¿sabes qué? Hay personas que son salvas, pero bajo su voluntad escogen seguir a Dios. Y John Calvin tenía este concepto que está de alguna manera parcialmente, vaya, pues está justificada bíblicamente, pero decide, no, las personas no escogen a Dios bajo su propia voluntad, sino Dios ya las seleccionó previamente desde antes que nacieran. Decían, las personas que son salvas es desde antes que desde antes que Dios creara el mundo. Él ya había preseleccionado a todas las personas que van a estar vaya, pues en el cielo y las personas que no, no, antes de que creara el mundo. O sea, básicamente John Calvin estaba diciendo, antes de que nazcas, ya está fijo, vaya, fijo tu destino, independientemente de lo que hagas, de que si vas a la iglesia y no, y lees la palabra o no, haces la voluntad de Dios o no. Dios ya te seleccionó previamente si va a ser el cielo o no, porque Él sabe todo, todo, desde el primer día, desde el primer ser humano hasta el último. Entonces, no hay manera de que te salga, o sea, que te salves. Si vas a ser salvo o no, no depende de ti, sino depende de que seas preseleccionado por Dios. Ese es un concepto que es el calvinismo, un poquito. Lo, pues es básicamente eso. Ahora, ¿qué sucede aquí? Y voy a entrar un poquito en un tema teológico. Últimamente los dos conceptos coexisten, sí, ambos conceptos pueden coexistir. ¿A qué me refiero? A que sí, nosotros tenemos obviamente voluntad propia. Digo,
Vaya, yo tengo voluntad propia, por decirlo, es un ejemplo así burdo. El día de mañana yo puedo escoger si quiero ir al McDonald's o quiero comer pizza. Yo tengo voluntad propia, yo puedo decidir si quiero ir al McDonald's o comer pizza. Y yo puedo escoger. Pero últimamente Dios sabe lo que voy a escoger mañana, porque Dios ya sabe el futuro. Entonces, sí, los dos conceptos pueden coexistir. Sí tenemos voluntad propia, si Dios nos dio voluntad propia, sí, libre albedrío completamente, pero Dios conoce nuestro futuro. Ambos conceptos pueden coexistir perfectamente. Les voy a dar otro ejemplo, un poquito más así. Imagínense que el sábado va a haber un partido de fútbol. No, pues va a haber un partido de fútbol. No, está bien. Entonces dices, ay, ¿sabes qué? Híjole, el sábado me voy a perder el partido de fútbol, no lo voy a poder ver en vivo. Pero bueno, pues lo voy a ver el domingo, voy a ver ahí la grabación, lo voy a ver por YouTube la grabación o cuestiones así, ya al día siguiente. Entonces, ya pues te perdiste el partido en vivo el sábado, ves el domingo lo que es la grabación. ¿Qué sucede? Pues el domingo ya sabes cómo quedó el partido, ya sabes que tu equipo ganó, por decirlo así. Ok, yo ya sé el futuro, o sea, ya sé que mi equipo ganó 3-2, pero estoy viendo el partido, ¿sí? Y están los jugadores jugando, lo que sucedió un día antes, pero los jugadores tuvieron libre albedrío, no sé si me expliqué. O sea, los jugadores tuvieron voluntad propia de cómo jugar, de cómo pasar el balón, de qué hacer, qué no hacer. Tuvieron voluntad propia, libre albedrío de cómo jugar, aunque tú ya sabes el futuro, aunque tú ya lo estás viendo el domingo. Es así como opera Dios un poquito. Sí, Dios ya sabe el futuro, pero Dios te da plena libertad de hacer lo que tú quieras. Plena libertad. Sí, debemos alinear al final del día nuestra voluntad con la voluntad de Dios y predicar la palabra. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque algunas personas que siguen estos conceptos del calvinismo dicen, ay, pues mira, ¿de qué sirve estar predicando la palabra a las personas si Dios sabe quién es salvo y vaya, quién no? Entonces, pues ¿de qué sirve estar predicando la palabra? Si ya todo está escrito, vamos a decirlo así. Aún así, nosotros debemos de alinear nuestra voluntad con la de Dios y predicar la palabra. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pueda pasar en nuestro futuro y en el futuro de las demás personas. El futuro nosotros lo desconocemos, solamente Dios lo sabe. Y últimamente, pues hay que ser humildes. Hay que ser humildes, reconocer que obviamente no sabemos muchísimas cosas. Obviamente no sabemos el futuro, ni nuestro propio futuro, ni el de las demás personas. Yo sé en estas ocasiones, en muchas ocasiones, hasta a mí me pasa de repente que tengo algún conocido o algún amigo que está en ciertos pecados, de repente en borracheras o el típico lujuria, que siempre están diciendo, ay, mira todas estas mujeres, cuestiones así. Y yo siempre como que digo, ay, o sea, dices así de que, ay, Dios santo, así. Y luego dice, no, pero yo el domingo voy a ir a misa, pero el sábado vamos a estar viendo mujeres y vamos a estar así. Yo digo, ay, jole, o sea, pues, totalmente contrario. Y yo de repente como que internamente digo, como que lo juzgo, pero últimamente nosotros no sabemos qué pueda pasar en el futuro de esta persona. Como nosotros también estábamos perdidos y también estábamos pecando en un pasado y todavía estamos en un proceso de santificación, en un proceso de estar aprendiendo y estar vaya, más cerca de Dios, porque ese proceso realmente nunca acaba. Sí, es también pues reconocer esto. Cada una de las personas están en puntos diferentes, sí, de sus vidas espiritualmente hablando. Obviamente hay que predicar la palabra, aunque nosotros pensemos que sea caso perdido o cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, pues esto es el mensaje que yo quisiera dar. Yo sé que es un concepto un poquito teológico, pero sé que a lo mejor ustedes, a lo mejor lo han platicado en algunas iglesias o cosas por el estilo. Decir, oye, pues si Dios ya sabe vaya, cómo me voy a morir y la vida que voy a tener exactamente todas las acciones que voy a hacer, pues qué caso tiene. Sí, pero últimamente, pues sí tenemos voluntad propia. Como vuelvo al primer ejemplo anterior, si yo tengo dos opciones, si quiero comer a una hamburguesa o una pizza, oye, Dios ya sabe lo que vas a seleccionar mañana, sí, pero yo tengo voluntad propia, yo puedo seleccionar lo que yo quiera. Y bueno, ahorita ya voy a abrir los micrófonos propiamente para las personas que quieran participar. Si quieren hablar de este tema, cualquier otro tema que quieran platicar, pues adelante. O si tienen alguna duda en particular, ahorita es el tema para hablar. Ahí pueden quitar lo que es el mute aquí los micrófonos y preguntar o hablar sobre cualquier tema. Ujú. Bendiciones, saludos, Juan León. Hola Juan, gracias aquí por participar y vaya a estar aquí presente. Una gran bendición. Ujú. Gracias, gracias estar aquí. Ujú.
Perfecto. No sé si... Ah, fíjate, Xochitl, te escuchas, pero bien bajito. No sé si te puedes acercar más al micrófono o subirle un poquito el volumen de la computadora. ¿Ya? Ah, ya te escuchamos. Sí, yo quiero saber cuál es el deseo de los cristianos o cuál es, sí, pues, ¿no? La creencia de los cristianos. Ok. La creencia principal, sí, es que nosotros somos pecadores. Obviamente no somos santos, vamos a decirlo así, o vaya, perfectos. Cada uno de nosotros tenemos ciertos pecados, ya sea o somos avaros, o nos enojamos, o a veces agredimos a las personas. Pero Jesús, ¿sí? Que es el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros, ¿sí? Para pagar por nuestros pecados y que nosotros podamos estar junto con Dios cuando partamos de este mundo. Entonces, reconocer que Dios dio su vida por nosotros y tener una transformación real, o sea, un arrepentimiento, reconocer que somos pecadores, ¿sí? Y últimamente vaya a tener esa fe en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y acercarnos a Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso es un poquito así, en resumidas cuestiones, lo que creen los cristianos propiamente, en ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que es el Hijo de Dios. Ujú. No sé si pude contestar tu pregunta. Quiere decir que cuando mueren, todos se van al cielo. Aquí va. En la Biblia dice propiamente, ¿cómo puedes llegar al cielo? O sea, ¿cómo puedes llegar al cielo? Sí, teniendo una fe real en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Sí, últimamente tenemos que tener esa fe en el sacrificio que hizo Jesús. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos esa fe, sí, esa fe en Jesús, ninguna persona es buena. Para ir al cielo tenemos que ser perfectos, no haber cometido pecados. Y ojo, aquí. Nadie es perfecto. Entonces, ningún ser humano puede ir al cielo por, por fuerza bruta, decir, oye, ¿sabes qué? No, pues yo vaya, porté perfecto desde que nací a la fecha y no cometí ningún pecado. Todos hemos cometido pecados en algún punto de nuestras vidas, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos? A través del sacrificio que hizo Jesús. Jesús, que sí fue perfecto, que es el Hijo de Dios, Dios en carne propia, él dio su vida en sacrificio y él paga esa penalidad por nosotros y es así como ahora sí somos perfectos, pero a través de ese sacrificio que él hizo. Entonces tenemos que tener esa fe en Jesús y ojo, no solamente creer, bueno, Jesús murió por mí, pero yo sigo siendo lo que yo quiera sin ningún cambio, sino realmente tener una conversión real y un arrepentimiento real en nuestras vidas. No sé si me expliqué. Sí, o sea que él hizo un pacto, ¿verdad? Con Ujú. los apóstoles. Sí, así es, propiamente. O sea, hizo un pacto, pero no solamente específicamente con los 12 apóstoles, con esas 12 personas, sino con toda la humanidad, para que toda la humanidad sea salva. Por eso Jesús decía, yo no vengo a condenar el mundo, sí, o sea, condenarlo al infierno, lo vengo a salvar de esa condenación. Voy a cambiar, bueno, pues no voy a cambiar un poquito de tema, pero me voy a ir un poquito más para atrás. ¿Qué sucedió en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia? ¿Qué sucede? Está el primer ser humano, Adán y Eva, o sea, los primeros seres humanos. ¿Qué sucede? Ellos desobedecen a Dios, que es el primer pecado. Ellos comen vaya, pues del fruto prohibido, donde Dios les dijo que no comieran, y ahí es donde entra el pecado y empieza a haber una separación parcial entre los seres humanos, nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque al final del día Dios aborrece lo que es el pecado propiamente. Entonces hay una separación parcial y eso lo vemos hoy en día en nuestro mundo. Vemos que hay enfermedades, vemos sufrimiento, vemos que hay, vaya, desastres naturales, personas inocentes también mueren por esa separación parcial que hay entre Dios y nosotros. ¿Por qué razón? Pues no es como que podamos agarrar a Dios y estar con Él aquí propiamente. Podemos orar, o sea, no tenemos una desconexión completa, pero sí hay una separación parcial y por eso vemos pecado y sufrimiento en este mundo. Pero la historia de la Biblia últimamente es restaurar esa relación. Y Dios mismo dice en el Génesis, lo vas a restaurar con un descendiente de Eva propiamente. Sí, vaya, dice Dios, de tu semilla llegará alguien que aplastará la cabeza de la serpiente, que aplastará el pecado. Entonces, Jesús es
es básicamente ese link, o sea, como ese eslabón donde nos restaura con Dios nuevamente. Y a pesar de que, de que somos seres quebrados, separados, pecamos, no somos ángeles perfectos, pecamos, ¿sí? Y al morir nosotros merecemos lo que es la separación de Dios, teóricamente, a través de ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, o sea, no nosotros, sino el sacrificio que Él hizo Él, es que somos salvos, es que entramos a la presencia del Señor. Por ejemplo, si yo me muero, pum, oye, pues me morí. Y ya, y vaya, pues voy con Dios enfrente. Me va a decir, Sergio, sí, tú tuviste sexo antes del matrimonio, tú eres avaro, tú te enojas con las personas, tú, bla, 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 y te saca unas listotas y no puedes entrar al cielo, Sergio, tienes que ser perfecto. Y no lo fuiste, no lo eres. Y yo no puedo entrar al cielo así nada más, así porque yo quiera. Me va a decir, no, tienes que ser perfecto. Dices, ay, pero y luego, vaya, le preguntan los discípulos a Jesús, pues, ¿quién es perfecto? Y dice Jesús, humanamente es imposible, y bien lo sabemos, humanamente es imposible, nadie es perfecto, pero Jesús sí es perfecto, y el sacrificio que Él da, la vida que Él da por todos nosotros, es que nosotros ya somos perfectos, pero hay que creer en Él y tener realmente una fe verdadera, una conversión real. Ujú. Es eso propiamente lo que es, vaya, pues la creencia aquí de Cristo, propiamente. Es ese sacrificio que Él hizo por nosotros. No es tanto propiamente de nada más portarse bien, porque nadie es bueno, como dice Jesús, nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Y seamos sinceros, nadie es perfecto. Entonces, si nadie es perfecto, ¿cómo lo hacemos? No, pues nos agarramos de Jesús, del sacrificio que Él hizo por nosotros. Sí, Él dio su vida por nosotros. Sí. Ujú. 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 Y vaya, pues dice así, am, vaya, pues un poco, dice, tanto amó Dios al mundo, o sea, nosotros, tanto nos amó, o sea, nosotros a esta creación, que dio a su único hijo Jesús en sacrificio por nosotros, a su único hijo. Y, y yo pregunto, oye, a lo mejor yo haría la vida por un amigo, diría, oye, ¿sabes qué? No, pues sí, voy a dar mi vida por ti. Ya. Pero yo que tengo una hija chiquita de 1 año, yo no daría la vida a mi hija por un amigo. No, o sea, yo no lo haría. Jesús sí lo hizo. O sea, Jesús tanto te amó que dio a su único hijo en sacrificio por ti. Y hipotéticamente hablando, si fueras el único ser humano en este mundo, si no existiéramos nadie y solamente estuvieras tú viva, Él como quiera lo haría por ti. Tanto te ama que lo hubiera dado por ti. Imagínate el amor ese que da. O sea, yo no lo haría, dar en sacrificio la vida de mi hija así. No, no. O sea, diría, lo siento, yo no lo hago, pero Dios sí lo hizo, sí lo hizo. Tanto te amó que sí lo hizo. Amén. Amén. Así es. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchó? Sí, 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 te escuchas, Liz. Hola, pues básicamente, pues sabemos que como seres humanos no somos perfectos, Ujú. pero siempre Dios nos llama al arrepentimiento de los pecados, ¿no? El Sí. llegar a, pues, estar en el reino aquí de terrenal, pues nos lleva a veces al pecado, pero estamos aquí para, pues, para una meta, ¿no? Para llegar al reino de Dios, que es en Ujú, el cielo. Perdón si se oye mucho ruido, pero hoy estoy en otro lado. ujú. Pero Dios siempre nos lleva a diario al arrepentimiento, a no Sí. pecar, a pedirle perdón por esos pecados que hemos cometido, porque a veces, como decías tú, los cometemos en ignorancia porque no conocemos a Dios, no conocemos a Jesús, pero cuando llegamos a la palabra, que es la verdad de Dios, nos damos cuenta de que hemos pecado, de que somos pecadores y pedirle perdón a Dios, a Jesucristo por todos esos pecados. Y Dios es muy bueno para perdonarnos. Lo único que nunca nos va a perdonar es haberlo conocido y haberlo rechazado. Entonces, pues gracias por estos espacios, porque estos espacios nos llevan a la verdad, el camino y Ujú. la luz que es Jesucristo, que es Dios, y pues empezar a caminar desde ahí y creer que después de la muerte
tenemos vida y esa vida que hoy tiene Jesucristo en espíritu allá arriba con Dios, porque Él sigue vivo a pesar de que murió por nosotros, Él hoy está vivo. Recordar que con Él Él es nuestra fuerza, nuestro aliento para seguir adelante. Y como dije, y bueno, quería platicar un testimonio, pero no sé si ya tengo que colgar o puedo darlo. Pues ahorita si quieres, vaya, pues sí los puedes dar. Ahí vaya, si lo puedes dar así un poquito corto, nomás por la hora, pero sí, sí, adelante. ¿Sí? Bueno, Sí. yo les quiero platicar un testimonio que yo tenía hablando de las riquezas, ¿no? Que uno se preocupa por tener dinero, que tienes que pagar luz, que pagar gas, la renta, los hijos, la comida. Y entonces yo siempre estaba preocupada por eso todos los días. Y yo decía, ay Señor, es que ya viene el pago de la renta y luego mis hijos y pues vemos que en el mundo terrenal, pues para nosotros lo principal es tener dinero y vivir pues con esa tranquilidad. Y hubo un tiempo en el que yo me enfermé, tenía la presión alta, se me subió el azúcar, estaba en el hospital, tenía dolores de cuerpo y bueno, básicamente pues siempre fue eso, el estar preocupada siempre por lo material. Entonces, pues un día Dios me dijo, a ver, no, ya no te preocupes, es que cuando tú llegas a lo espiritual con Dios, de verdad crees en Él, el Dios te habla desde tu espíritu, ¿no? Que vive en ti, porque cada uno de nosotros tiene un espíritu que se conecta pues a Dios, a Jesús. Sí. Y entonces Jesús me dijo, no, a ver, tú ya no te preocupes por lo material, porque eso yo te lo voy a dar. Preocúpate por orar, por clamarme, por pedirme, preocúpate por leer mi palabra, por estar siempre pues constante conmigo y yo te lo daré por añadidura. Y bueno, pues gracias a Dios entendí eso. Y bueno, pues hasta hoy vivo el día a día, no me preocupa el mañana, porque si te preocupas por el mañana, eso es también estar en necedad y poner por ídolo el mañana. Entonces, nunca pongas por ídolo a nada más que a Dios, porque Él te lo va a dar todo. Él te lo va a dar todo, de verdad. Yo he visto la gloria de Dios. Él hace maravillas cuando uno se pone a orar, a clamarle, a pedirle, a creer en Él día a día, día a día. No te preocupes por el mañana, que el mañana es incierto. A lo mejor ahorita, pues Dios puede venir por mí en la madrugada, como dice. Entonces siempre hay que preocuparse por el hoy, por pedirle a Dios de verdad que tengas esa creencia, ese amor por Él, Jesucristo, por Él, que lo dejó como pecador en todos momentos. Entonces yo realmente puedo dar ese consejo, que leas la palabra, que leas la Biblia, porque ahí vas a encontrar la verdad y la vida. La vida es Jesús, Gracias. la vida es Dios, la vida es el Espíritu Santo. Y bueno, yo quisiera seguir platicando y de verdad inyectarles ese amor que yo tengo por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, porque hasta hoy Dios hace maravillas en mi vida, con mis hijos, con mi esposo. A veces sí, no te digo, hay preocupaciones, pero siempre pidiéndole a Dios y creerle a Él. Y Él lo soluciona. Créeme, no necesitas ir a cosas fáciles para obtenerlo. No necesitas andar de fornicario, no necesitas robar, no necesitas matar a nadie para tener estas necesidades. Es Dios el que te las va a cubrir si tú crees en Él, si tú tienes fe en Él, y esa fe nunca se debe de perder. Y bueno, eso es lo que quería hablarles. Sí. A veces tenemos la necesidad de creerle a Dios, a Jesús, y ellos son la verdad, la luz y el camino. Gracias, Liz. Y bueno, quisiera compartir algo. Sí, claro. Dios los bendiga. Sí, yo quisiera compartirles nada más respecto a lo que la compañera estaba mencionando.
Dice las escrituras que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Entonces, creo yo que día a día nuestra principal responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya todo lo demás se va a añadir por añadidura. Dice la palabra del Señor que por nada estéis afanosos, sino que antes bien de confiar en Dios. Dice, ¿acaso ustedes no valen más que los pajarillos que ni trabajan ni hilan y comen? ¿Acaso no les daré a ustedes lo que ustedes piden? Pero primero nos menciona que busquemos a Dios primeramente, en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Entonces yo quisiera compartirles esa parte de que pues realmente tenemos mucho trabajo, muchas cosas todos los días, el afán, pero que la prioridad siempre sea buscar el reino de Dios. Y a mí me ha servido mucho tener esa paz espiritual en mi persona, y desde que yo he buscado a Jesús primeramente en las primeras horas, créanme que la vida es más fácil, ¿verdad? Vienen sus detalles, sus problemas, pero ahora sí que tenemos a un Cristo vivo que nos ayuda a salir de los problemas, ¿verdad? Y Amén. pues ya no me los quiero dejar con esta palabra que dice en las Escrituras, dice, bendito el hombre que confía en Jehová, bendito el hombre que confía en el Señor, y confiando en Él, yo creo que la tenemos ganada, Así ¿verdad? es. Confiando en Él. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles y me da mucho gusto. Yo soy Juan León. Para los que no me conocen, soy nuevo Ujú. en este ahora sí, grupo, y bendiciones en esta noche para cada uno de ustedes. Bendiciones, Juan, y pues muchas gracias aquí por compartir también, Lisa, y por tu testimonio y por todo el tiempo aquí de ustedes. Pues ahorita vamos a concluir lo que es este estudio bíblico y con una oración aquí para cerrar. Padre Santo, Rey del universo, gracias, Señor, por todas estas parábolas que tu Hijo Jesús nos dio hace 2000 años, Señor. Por todo este tema de las finanzas, Señor, para poder tener esa tranquilidad, sí, reconocerte a ti en primer lugar y buscar primero tu reino, Señor, que es lo más importante, y no preocuparnos tanto por esas cosas diarias. Muchas gracias por todo eso y más que todo, gracias por ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, por el cual somos salvos. Te pedimos que nos bendigas, pero más que todo, que crezcamos espiritualmente y que nos acerquemos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias a todos aquí, que tengan bonita semana, aquí Semana Santa, que disfruten, recuerden el sacrificio y que hizo Jesús también por nosotros, que pues sabemos ahí históricamente que fue el viernes su sacrificio y su resurrección el domingo. O y pues que disfruten, que les vaya muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Bye, Liz. Bye. Bye, Xochitl. Bye bye. Luego. Bye bye.